Metrópolis y como lo anuncié, se encuentra conmigo Renato Cisneros. ¿Cómo nos reconciliamos con el pasado? ¿Cómo nos sentimos al descubrir ciertas historias y sobre todo entrar a las profundidades de personajes que para todos eran interesantes, pero muy cercanos a nuestros, como puede ser nuestro padre? Estoy con Renato Cisneros, como lo dije, porque la distancia que nos separa ya está en su cuarta edición. Ha venido a presentarlo en la Feria Ricardo Palma, se va para Arequipa, para Trujillo, y un placer tenerte nuevamente, Renato. ¿Cómo estás? Bien, Fátima, gracias por invitarme para hablar del libro. Mucha gente estaba sorprendidísima cuando tomaste la decisión de irte para España a vivir, un poco a arriesgarte y a escribir. ¿Cómo va el tema del riesgo y la escritura en otro espacio, lejos de tu gente, de la familia y de lo cotidiano y lo común que tenías acá, de la comodidad? Bueno, recién tengo 5 meses fuera, así que mi mirada todavía es la de un advenedizo, de un recién llegado. Hasta ahora estoy muy contento con la decisión. Yo lo que quería hacer en algún momento era tomar un riesgo, ¿no? Yo sentía que con lo que estaba haciendo antes, que me gustaba mucho, pero que de alguna manera no me terminaba de satisfacer. Quería ver si podía dedicarme únicamente a escribir, o en todo caso a escribir la mayor parte del tiempo, y que el periodismo sea un oficio secundario, un trabajo más bien alimenticio, pero que no predominara en la mayor parte del tiempo, ¿no? Y a veces me pasaba, ¿no? Esto es casi como una infidencia, mientras entrevistaba, qué sé yo, congresistas o actores de la política de todos los días, los escuchaba y por dentro me decía a mí mismo, ¿qué diablos estoy haciendo acá, ¿no? O sea, ya no siento que esto esté funcionando para mí, y entonces sentí que tenía que tomar una decisión que en realidad no fue únicamente mía, ¿no? Mi novia fue la que me dijo para irnos a España porque ella tenía que hacer una residencia médica, y encontré el pretexto perfecto para a su proyecto sumarle el mío, ¿no? Que era ir y averiguar si puedo vivir de escribir. Renato, y con la distancia ahora, bueno, empieza esta inquietud tuya por conocer a tu padre en momentos en que tú no estabas, que no sabías, y que sí mucha gente tenía un referente sobre él. Luego viene todo el proceso de investigación, escribir el libro, y ahora estás en una etapa donde tienes que ir a entrevistas, charlas, firmas de libros, donde hablas del personaje y hablas muchas veces y vas enfocándolo de maneras distintas. ¿Quién es este personaje ahora para ti, el Gaucho Cisneros? Bueno, es bien curioso, porque cuando yo ahora hablo del Gaucho Cisneros, hablo del padre que yo recuerdo, pero también del personaje que construí, ¿no? Para mí fue muy importante en la novela, por ejemplo, nombrarlo a él de maneras en que yo nunca lo había llamado en la vida, ¿no? Entonces, hay momentos en que el narrador, que se supone que soy yo, pero no todo el tiempo soy yo, se refiere al personaje como el ministro Cisneros Vizquerra, el general, el gaucho. Yo toda la vida le dije papá, naturalmente. Entonces, esa forma de enunciarlo me ayudó a mí a convencerme mientras escribía que estaba hablando de un personaje literario que, por supuesto, tomaba todos sus insumos y materiales del personaje que yo conocí, pero que también está hecho de mis figuraciones, ¿no? De las cosas que yo creo que él vivió cuando fue joven, en todos esos años que yo no lo conocí. Mi padre me tuvo a mí a los 50 años y se murió cuando yo tenía 18. Es decir que había un gran porcentaje de su vida que me resultaba completamente desconocida. Independientemente de que él haya sido un personaje público, conocido, militar en una época en que además el ejército, las Fuerzas Armadas tenían un papel predominante, independientemente de eso, creo que todos los hijos de padres conocidos o anónimos, eso en realidad es irrelevante, no todos los hijos, algunos hijos a veces no consentimos o no nos terminamos de sentir satisfechos con los relatos que sus padres hacen de su pasado, ¿no? Y a veces surge una inquietud que en mi caso terminó convirtiéndose en una novela, ¿no? Una inquietud por saber cómo habría sido mi padre a mi edad, cómo habría sido ese romance del que él hablaba muy tímidamente en la Argentina, ese romance con su primera novia. Entonces sentí una obsesión que no podría calificar de querer saber, ¿no? Entonces viajé, hice unos viajes, me fui hasta Buenos Aires, conocí a la hija de su primera novia, y fui encontrando con cartas, con documentación, con testimonios de amigos, con testimonios de familiares, a los que también fue difícil convencer de que no quería que me contaran las historias de siempre, sino que fueran un poco más allá de las típicas anécdotas familiares. Con todo ese magma construí un personaje que se parece mucho a mi padre, que es mi padre en muchas páginas, pero que a veces también siento que es como una invención mía, ¿no? Escribir este libro ha sido casi como resucitarlo, ¿no? Ahora yo veo las fotos que están pasando de él
y es raro, ¿no? Él tiene 20 años de muerto y de pronto aparece en la televisión y claro, muchos creen que esta novela me ha servido a mí para matar al padre. Yo creo que más bien me ha servido para resucitarlo de alguna manera, ¿no? Claro, es la otra lectura. Ahora, ¿cómo ha sido ya la parte técnica de la escritura, ¿no? Porque, claro, nos jala el personaje, nos jala este morbo de saber qué cosa quieres descubrir de tu padre, ¿no? Y qué sale en el libro, pero también ha habido todo un proceso como escritor, ¿no? Desde que te daba vueltas la idea de hablar de este personaje hasta que tenemos el libro. ¿Cómo ha sido todos los momentos y para ti el más complicado, el más difícil, el que te ha costado de repente en este proceso? Han sido, en verdad, 8 años de investigación. En el interín yo publiqué otros libros, que eran libros que yo quería escribir, pero que no necesariamente me urgía escribir, ¿no? Este es un libro que yo necesitaba escribir. En esos 8 años, junto con toda esta investigación, yo me di cuenta que para poder entender la relación que yo tuve con mi padre, era imprescindible entender la relación que él tuvo con su padre, con mi abuelo, del que hablaba muy poco. Y cuando fui encontrando detalles de esa relación, ceremoniosa, respetuosa, una relación a la antigua, digamos, me invadió también la curiosidad por saber cómo había sido la relación de mi abuelo con su padre y así hasta donde pudiera llegar para ver qué temas, qué tópicos, qué traumas venían arrastrándose. Pues somos productos justamente de ese pasado, de la relación, ¿no? padres Uno cree que solamente hereda las posturas físicas, la forma de hablar, los gestos, ¿no? Cuando te dicen eres igualita a tu papá o a tu mamá, solamente es una lectura muy superficial la que todos solemos hacer del otro, ¿no? Y no pensamos que también uno hereda ciertos fantasmas, ¿no? Ciertos temas no resueltos. Traumas heredan también. Ciertos traumas, por supuesto. Entonces yo quería contar la historia genealógica en realidad de mi familia, porque me enteré de lo que aparece en la primera página del libro, ¿no? Que mi tatarabuelo era un sacerdote, que tuvo 7 hijos con mi tatarabuela, y que mi apellido en realidad no debería ser Cisneros, sino Cartagena, que es el nombre del cura, que se fraguaron documentos para que pudieran vivir los chicos con un padre figurado, ¿no? Entonces esa historia a mí me obsesionó y la escribí en 780 páginas. El editor me dijo, quedémonos con la historia de tu padre, que es potente en sí sola, que tiene un corazón muy personal. Y lo otro es la novela que estoy escribiendo ahora, ¿no? Que tiene que ver con ese pasado. Pero tú me preguntabas por la parte más difícil. Yo creo que todo el libro en general ha sido difícil y publicarlo ha sido difícil. Yo he tenido que conversar mucho con mi familia para que entiendan que este libro, primero era una necesidad, una urgencia literaria, pero también personal, que no es un libro que yo he escrito para dañar a nadie ni para sacar al descubierto trapitos sucios de la familia. La reacción de los lectores me hace pensar que ha valido la pena, porque nadie me habla de esas infidencias familiares, todos me hablan de sus padres, de la relación con sus hijos, de los fantasmas familiares que también los agobian. Entonces creo que ha valido la pena mucho, ¿no? Sí, pues porque a través del libro uno reconoce que todos pasamos por situaciones similares y que a veces el origen de las cosas para comprender está en ir atrás, en ir atrás, en ir atrás y finalmente de esa manera se puede resolver. Finalmente, Renato, ¿cuál es esta distancia que te separa de tu padre? Bueno, te cuento una cosa, el título iba a ser la distancia que nos une, porque muchas de las últimas páginas son bastante conciliatorias en realidad, pero al final quedó esto de la distancia que nos separa porque había una distancia generacional, ¿no? De como tiempo, decía, de vocaciones. De vocaciones, de ideología. Yo me he hecho muy... Mi formación como ciudadano, como periodista, probablemente esté en las antípodas de la formación castrense de mi papá, entonces habían muchas distancias y me pareció más eufónico, más musical la distancia que nos separa, pero insisto, no hay muchas páginas en las que la amistad con él también está reivindicada. Bueno, es una obra maravillosa que, como bien tú lo has dicho, no solamente se queda en este tema del personaje, sino también va mucho más allá para descubrirnos nosotros y entender situaciones que todos tenemos. Bueno, entonces ya se presentó en la Feria del Libro Ricardo Palma, pero te estás yendo para Arequipa y luego para Trujillo. Sí, estoy yendo al Hey Festival, que por primera vez se va a desarrollar en Arequipa desde este sábado, y ahí, además de participar en algunas actividades del programa mismo del festival, voy a estar en una firma de libros el domingo en la librería Crisol de Arequipa y luego el 18 en la Feria de Trujillo. Perfecto. Sí, bueno, Renato, es un placer tenerte aquí. Sé que estás por breve tiempo en Lima a disfrutar y a seguir escribiendo, que
queremos ya leer otras cosas. A ver si la próxima novela también te la traigo para conversarla contigo. Por supuesto, encantada, Renato. Muy bien, ya lo saben, entonces compren, están en todas las librerías. Es una obra muy interesante y de verdad de mucha investigación y de muchas situaciones que van a impactarnos. Nos tenemos que ir, ya terminó el programa. Gracias por acompañarnos y recuerden que yo regreso para seguir hablando de lo que nos gusta, el arte, la cultura y el entretenimiento. Chao.